De nuevo tenemos a Hoyoverse haciendo las cosas bien. Y tenemos la fecha y hora del livestream de la 5.2. Además, que es prontito, así que atentos al vídeo porque el anuncio lo han sacado muy cerca del propio livestream. Creo que hay cosas en la charla de desarrolladores que os van a sorprender, aparte de muchas otras, como la mejora en la brújula para buscar cofres ocultos y demás, que ya comentamos, y la mejora en las reacciones, que ya sabíais anteriormente. Ha venido más contenido aún en la charla del que se había filtrado. Así que preparaos para sorprenderos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por el cariño y por el apoyo. Recordad, es gratis, no cuesta nada, recomienda, posiciona y viraliza el vídeo y el canal. Y una vez al día, solo por comentar, dejar like y suscribirse con campanita, hay un sorteo activo de bendición lunar para todos vosotros, solo por hacer eso, que no os cuesta nada y que ayuda un montón. Así que gracias por el cariño al vídeo y vamos con la fecha y hora del livestream de la 5.2 y con la nueva charla de desarrolladores, tanto con lo que ya sabíamos como con lo que a mí personalmente me ha sorprendido. Pues bien, esto está por aquí, es mucho texto, pero lo resumo. Primero, brújula busca tesoros. Hasta aquí sabíamos cierta parte y es que la han actualizado para que no solo busque tesoros en mundo abierto visibles, es decir, cofres, sino que ahora va a buscar shillies, va a buscar retos, es decir, el pilar que hay siempre con un holograma rojo encima que tiene pues un simbolito de que es un combate o de que es una prueba contra reloj o de que es X y lo pone por aquí con desafíos por tiempo limitado, shillies que no han sido escoltados a su posición original. Es decir, ahora la brújula busca tesoros nos va a encontrar muchas más cosas que antes no podíamos. Personalmente, y lo dije cuando hice el vídeo, me voy a dar 80.000 vueltas por mis cuentas y mis mapas a pesar de que están al 100%, porque recordar, sobre todo esto para los no tan antiguos, después del 100% en el mapa sigue habiendo un montón. De media hay entre 20 y 30 cofres extra en cada zona de mapa después de sacar el 100% en cada zona. Y esto os va a ayudar a encontrarlo todo. Luego, cambia automáticamente la brújula busca tesoros. Esto no lo sabíamos, esto es nuevo y esto es útil. Punto a favor para Hoyoverse, ya que dice, a partir de la 5.2... está disponible función de reemplazo rápido de la brújula buscatesoros y la roca de resonancia, que esto diréis, ¿qué es esto? Pues básicamente podéis aparte craftear una roca que os va a decir dónde están los piroculos o hidroculos o dendroculos o todo lo que hay en las diferentes zonas, pero muchos de vosotros miráis vídeos o usáis el mapa interactivo, con lo cual la roca de resonancia no es tan conocida, pero se puede craftear. Lo que sí conocéis es la brújula buscatesoros. Pues básicamente esto va a hacer que no tengáis que cambiar cada brújula en cada región, sino que automáticamente en cada región se pondrá por defecto la brújula de la misma región, cosa que ayudará a hacer lo que yo digo que haremos todos seguramente, y es darnos un paseo por todas las regiones para ver qué cofres nos han faltado. God, empezamos muy bien y esto no lo esperábamos. Sabíamos esto de aquí, os lo hice en un vídeo aparte, pero esto no. Siguiente. Artefactos. Vuelve a ver mejor los artefactos y muchos dirán, ¡ah! Hizo un vídeo de artefactos. ¡Es el CEO! No, no lo sabía. Mejorando función de bloqueo automático. A ver, aquí rápidamente, en vez de que tú mismo seas quien lo configure, damas y caballeros, esto no lo usa nadie, nunca. Y quien lo usa suele tener mal los bloqueos y suele perjudicar mucho, pero lo han mejorado y en vez de tú mismo tener que configurar más o menos artefacto a artefacto, substat a substat, ¿qué quieres que te bloqueen? Ahora hay como un check general que te va a bloquear lo que en teoría necesitas dependiendo de los usos más comunes. Aquí, como veis, dice bloquear automáticamente artefactos 5 estrellas que tengan estos requerimientos. Es decir, ¡plá! Metes un check aquí y se bloquea prácticamente todo. ¡Spoiler! No lo he usado, el nuevo, el antiguo sí. Es malísimo, no lo recomiendo para nada. Este nuevo no lo sé, pero es muy global. Es para, no sé, a lo mejor hacer que haya gente que no se preocupe por esta parte, para los más casual. Pero quien realmente se preocupe un 5% por tener buenos ítems, por subir bien a sus personajes, etc., no lo uséis.
hasta ahora ha sido malísimo y seguramente esto, que es un check general para bloquear casi todo lo que supuestamente sea bueno por defecto, va a ser peor todavía. Va a dejaros open artefactos muy buenos y va a bloquearos artefactos muy malos, haciendo que perdáis experiencia de artefactos. No lo recomiendo. Dice, los requisitos de bloqueo generales y los requisitos de bloqueo conjuntos recomendados tienen configurados automáticamente los atributos de bloqueo según los usos más comunes. Es decir, un check general para bloquearte todo sin estar configurando. No lo recomiendo. Y aquí es más de lo mismo, ¿no? Set lock plan, es decir, el plan de bloqueo. Y aquí tú vas configurando uno por uno, que es lo antiguo, básicamente. Ahora, algo bueno, es decir, vino algo bueno, luego algo malo y otra vez algo bueno. Añadida marca astral para artefactos. Es un doble cheque en los artefactos, aparte del bloqueo normal. ¿Por qué? Porque mucha gente bloqueáis un montón de artefactos o tenéis el bloqueo este masivo del juego, pero no tenéis realmente marcados cuáles son buenos de verdad y cuáles no. O, como podría ser mi caso, tengo artefactos bloqueados simplemente porque los uso en personajes para que los personajes funcionen y poder hacer tanto pruebas como testeos, como que el personaje me aporte algún equipo, pero hay artefactos que me gustaría bloquear y separar de los artefactos bloqueados porque son artefactos perfectos, que los artefactos sería como, esto no lo toco, esto es Jesucristo, esto va a estar aquí para siempre en mi cuenta. Pues bien, nos ha añadido una doble marca, no es mucho texto, no funciona raro, simplemente los artefactos tienen dos marcas ahora. Una, imagino que para seleccionar cuáles vas a subir, y dos, para saber cuáles son perfectos, o por lo menos yo lo voy a usar así seguramente. Y aquí te explica un poco más, los artefactos marcados se bloquearán automáticamente y se mostrarán con prioridad en la lista de artefactos. Y aquí dos matices. Uno, te van a meter un check nuevo los artefactos que dice que se van a filtrar por orden de obtención. Esto también es muy bueno porque te van a aparecer arriba, aquí está el check, los que has obtenido recientemente, por si los has obtenido, no has visto qué substat tenían y no los has filtrado tú mismo manualmente con tus ojos y tu cerebro para saber cuál está bien, y aquí te ponen en prioridad cuáles son los últimos obtenidos para poder verlos otra vez, es decir, estarán arriba del todo y sabrás cuáles son los últimos obtenidos para repasarlos, para volver a bloquearlos, para desbloquearlos si bloqueaste todo sin fijarte que era porque tenías prisa, etc. Matiz. Esto es súper útil, y lo del filtro de orden de obtención también es súper útil. El matiz aquí es que me encantaría que esto lo pusieran también con los personajes, porque los personajes, sabéis que en el menú de personajes hay que puedes marcarlos también con una estrella a los personajes, pero solo hay o lo marco o no lo marco. Y yo personalmente me gustaría un filtro para marcar cuáles me interesan, me gustan, voy a subir o estoy construyendo en proceso, y una estrella para saber cuáles ya tengo construidos perfectos y no quiero volver a preocuparme por esos personajes porque ya están al más del 99% de su construcción. Esto es un matiz aparte. Seguimos. Optimizada interfaz de visualización de obtención de armas. Cuando vas a obtener el pase de batalla en la tienda, pone aquí también, y en la forja las armas, te va a salir si ya tienes ese arma con refinamientos o subido a algún nivel, para saber si lo que estás comprando es un refinamiento que muchos, me incluyo, en el pase de batalla, como siempre lo compramos, por lo menos en una cuenta, en mi cuenta principal, nos renta para saber si estamos haciendo colección y tenemos todas las armas del pase de batalla refinadas. Creo que muchos coincidiréis con esto y diréis, pues yo también estoy haciendo esta colección, ya tengo las antiguas R5 y voy por la segunda nueva R5 o algo así, ¿no? Pues un poco esto es para organizarnos, y para la gente nueva igual. Si ya tenía una espada una mano que canjeó en algún momento y a lo mejor la va a sacar y no sabe que es un refinamiento, a lo mejor quiere sacar otro arma, como por ejemplo la lanza para Sino o el catalizador para Nubilet, por poner algún ejemplo. Así que calidad de vida que ayuda, esto no es la gran cosa, pero es interesante. Relájate, Tera. Se va a ver cuánta madera ya has obtenido. No usáis mucho la Relájate, Tera, pero aquí voy a hacer siempre el recordatorio de que la uséis porque da protogemas hacer los conjuntos donde has de poner personajes dentro de cada conjunto. Y luego te va a mostrar el cooldown también de este nuevo artilugio que nos sirve para recoger madera en área en el mundo abierto, cosa que no sabíais que existía, pero para quien le dé pereza recoger madera, porque esto no es Minecraft, tiene un ítem para recoger madera en área que su cooldown pasa de 15 a 5.
a quien haga conjuntos y saque estas protogemas, que os va a hacer falta sacarlas, esto le viene muy bien. Siguiente, aumentado el daño base de reacciones elementales, sobrecarga, superconductor, electrocargado y rompehielo. Hay un vídeo hablando de estos bufos, así que está por aquí en pantalla, ir a verlo. Resumen, superconductor y rompehielo por ahora no creemos que sirva para nada, ni va a cambiar nada que ya exista. Quizás sirve porque en el futuro viene algún capitano físico o algo así. Y sobrecarga y electrocargados benefician principalmente al Raiden National y algún equipo nuevo con Ororon, que es un 4 estrellas soporte de electrocargados, que después del livestream os traeré un análisis del kit de Ororon. Esto está en otro vídeo, así que ir a verlo. Teatro fantasía, que mucha gente dirá, ¡ay, el teatro no me gusta! Y la realidad es que comparado con el abismo no le está gustando nada a la gente, pero pues habrá gente a la que sí le guste. Básicamente, las bonificaciones aumentan para invitados especiales, es decir, es hacer de lo más facilito en post de que más gente entre, en post de que gastes más resina, porque al final que la gente entre al teatro para muchas cuentas medianas y nuevas es un incentivo a gastar resina para subir personajes al 70 para sacar el último piso, que es el piso 10, que te pide 22 personajes subidos de ciertos elementos. No es un cambio increíble y no hace mucho más. Nuevas etiquetas de personajes y jefes en la interfaz de preparación. Es más calidad de vida. Te pone, mira, estos son DPS, estos son soportes y estos son healers. Y te los filtra básicamente por estos 3 criterios, como podéis comprobar. ¿Veis? Aquí pone off-field, en plan personajes fuera del campo. Son etiquetas que ayudan a la calidad de vida, pero yo creo que mucha gente nueva con esto se va a liar. Se va a liar más todavía, pero bueno, mejor porque más trabajo para los creadores de contenido que expliquemos las cosas, pero no creo que esto ayude ni haga nada mucho mejor. El teatro simplemente es un peor abismo para la mayoría de gente donde te obligan a gastar resina y punto. En la sección de personajes no sé qué se mostrará la cantidad de personajes de cada categoría. Como veis aquí, 2 piros, 3 electros, 3 dendros, 4 dentro del campo y 4 fuera del campo, ¿no? Pues dentro de lo que cabe organiza las cosas. Y bueno, más calidad de vida, aquí un texto de los jefes para que sepas qué hace cada jefe antes de entrar, por si no estás familiarizado con el jefe, porque hay muchos enemigos ya en Genshin Impact y no los jugadores nuevos deben sabérselos todos de memoria. Y función historial de apoyo. Dice, puedes consultar el historial de personajes que sus amigos han tomado prestados. Esto es para cobrar, esto es para decir, yo te presté al Arlequino 7 veces, págame una bendición lunar. Y luego por aquí, al completar todos los actos de una vez, al haber completado al menos 3 actos y terminado la trama del Lobezno, tras cada actuación presionas el botón de siguiente acto en la interfaz. Es decir, esto es otra calidad de vida, que esto sí es bueno para los que hacemos el teatro, en mi caso, que hago teatros vuestros, ya que sirve para no sacarme de... Sabéis que cada vez que hacéis un piso ahora os saca del teatro y tenéis que volver a entrar una vez por piso y perdéis una cantidad de tiempo que no tiene sentido. Pues ahora por fin han quitado que no tenga que expulsarte en cada piso nuevo que hagas a partir de los 3 primeros pisos, o si hiciste ya la primera misión donde Lobezno te va hablando en cada piso y te explica cosas. ¡Hala! Y hasta aquí la charla. Ahora, livestream, fecha y hora. ¡Pum! Aquí la pantalla del livestream que está de fondo. Es el viernes, es decir, 2 días después de que veáis este vídeo, y los horarios están fijados abajo y aquí en pantalla. En España es a la 1, es decir, estaréis viendo esto unas horas después. Bueno, no sabéis a qué hora estoy grabando este vídeo. Básicamente, los horarios son los de siempre. En España es a la 1 y en LATAM tenéis que madrugar bastante, 5, 6, 7 de la mañana según el país. Lo de siempre, el viernes, 2 días después de que estéis viendo este vídeo, y estaremos cubriéndolo en directo también, como siempre, en el plataforma morada, link aquí abajo en la descripción, la primera plataforma que dice directo todo el día, pues ahí. Y poquito más, esto es el livestream, la charla de desarrolladores, bastante interesante, la 5.2, a mí personalmente me trae mucho hype, tengo muchas ganas, llegan 2 tribus nuevas con 2 puertas de obsidiana, con 2 escarchas estafosas, y eso significa que son 20 artefactos más, bueno, sí, 5 de un set, 5 del otro por 2 puertas, pues 20 artefactos más de 5 estrellas, más mapa, más protogemas, más banners y sobre todo preparando la 5.3, esta versión 5.2 para la llegada de Mabuika, del viajero Piro y del final de la historia de la trama principal de Natlan, que ha sido cine y la mejor misión principal de Arconte hasta ahora. Poquito más, nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente livestream. Gracias por el cariño y el apoyo, recordar like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, participáis una vez al día por una bendición lunar, así que no se os olvide y gracias por todo el cariño. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.